Esta noche les traemos dos historias de terror real, relatos que no ocurren en lugares apartados ni en leyendas olvidadas, sino en las mismas calles y barrios de nuestras ciudades. Historias donde el miedo no viene de lo sobrenatural, sino de lo que se esconde tras las ventanas, de lo que se oculta en las esquinas, en los callejones oscuros que todos vemos, pero que evitamos. Recuerda que puedes seguirnos y escuchar otros relatos en YouTube o Spotify como Historias y Relatos, y en las demás redes sociales como Historias y Relatos Oficial. De verdad que cada comentario o me gusta cuenta y es de gran apoyo para el canal. Gracias. Esto es Historias y Relatos. Esto que voy a contar pasó cuando trabajaba en un restaurante en Bogotá. Eran tiempos duros, la plata apenas alcanzaba para vivir y no me podía dar el lujo de pagar transporte todos los días. Mi turno terminaba a las 2 de la mañana cuando el último cliente salía y los empleados limpiábamos hasta dejar todo impecable. No me quedaba otra que caminar de regreso a casa. Vivo en el barrio a unos 40 minutos a pie del restaurante. Sabía que era arriesgado caminar solo esas horas, pero ¿qué podía hacer? Tomar un taxi era caro y en esos tiempos no había tanta cosa de aplicaciones y demás. Y si había, no me alcanzaba para pagarlas. Así que todas las noches después de trabajar agarraba mis cosas, me ponía los audífonos y empezaba a caminar. El trayecto era siempre el mismo. Salía por la Caracas, subía por la 26 y de ahí me metía por unas calles angostas hasta las cosas. Nunca me pasó nada, al menos no al principio. Bogotá de madrugada es otro mundo. Los borrachos, las esquinas solitarias, los callejones oscuros. Pero yo ya me había acostumbrado. No miraba a nadie, caminaba con paso rápido, siempre atento, y así iba y venía cada noche. Todo empezó un jueves cuando noté que alguien caminaba detrás de mí. No era raro ver a otras personas en la madrugada, a veces eran otros trabajadores como yo, o tipos que salían tarde de algún bar, pero ese hombre era diferente. Sentía que no caminaba al azar, sino que me seguía. Cada vez que doblaba una esquina, escuchaba sus pasos a unos metros de distancia. Miré hacia atrás y lo vi. Era un tipo flaco, alto, con una chaqueta de esas viejas y sucias. Caminaba despacio pero siempre a la misma distancia. Esa noche llegué a casa un poco inquieto, pero traté de no darle importancia. Al día siguiente, sin embargo, ocurrió lo mismo. A la misma hora, cuando cruzaba la Caracas y vi de reojo una silueta familiar. Al darme vuelta, ahí estaba el mismo tipo, caminando a unos metros de mí. Al principio pensé que tal vez era un vecino que también trabajaba tarde, pero cuando me desvié un par de calles, él hizo lo mismo, siempre manteniendo la misma distancia. Las siguientes noches la situación se repitió. Empecé a tomar rutas diferentes, probando atajos, callejones y otros caminos que me llevaban más tiempo, solo para evitarlo. Pero siempre después de unos minutos de pensar que lo había perdido, lo escuchaba de nuevo, los mismos pasos a la misma distancia. Una noche, un domingo de madrugada, ya me harté, me giré en seco y lo encaré. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me sigue? Le dije, tratando de sonar más seguro de lo que en realidad me sentía. El tipo se detuvo, me miró fijamente y no dijo nada. Solo una sonrisa apenas perceptible se asomó en su rostro. Luego giró sobre sus talones y se marchó por el camino contrario, sin prisa. Yo me quedé ahí sin saber si sentirme aliviado o más asustado que antes. Esa noche pensé que todo había terminado. Caminé a casa y por primera vez en semanas dormí sin preocuparme de que alguien estuviera acechándome. Pero al día siguiente, cuando salí del restaurante, sentí una presencia a solo unos metros de mí. Miré de reojo y ahí, otra vez, de nuevo, con esa misma chaqueta sucia, su figura alta y flaca. Pero esa vez era algo diferente, no mantenía la misma distancia, esta vez estaba más cerca. Empecé a caminar más rápido y él aceleró su paso. La sensación de peligro era tan fuerte que podía oler el miedo de mi propio sudor. Esa noche corrí, llegué a casa jadeando, cerré la puerta con llave y me quedé ahí sentado en el suelo escuchando cualquier ruido en la calle, esperando oír esos pasos detrás de la puerta. Pasé horas sin atreverme a moverme y al final me quedé dormido ahí mismo en el suelo con la espalda apoyada en la puerta.
Las noches siguientes no fueron mejores. Yo ya no podía caminar solo. Cada paso que daba sentía que él estaba detrás, siempre más cerca. No podía concentrarme en el trabajo, me temblaban las manos y me equivocaba constantemente. Mis compañeros comenzaron a notarlo, pero no sabía qué decirles. ¿Cómo les iba a explicar que alguien me seguía todas las noches de esa forma? Me llamarían paranoico o cobarde. Un viernes ya desesperado decidí cambiar radicalmente mi ruta. Bajé por otra avenida en lugar de la Caracas y me metí por una zona a la que nunca he ido porque todo el mundo decía que era bien peligrosa. Pero esa noche el peligro me daba igual con tal de perderlo. Caminé rápido, girando esquinas al azar, entrando por callejones y subiendo un par de lomas empinadas. Después de un rato, el silencio a mis espaldas fue tan profundo que me atreví a pensar que lo había perdido. Respiré hondo, sentí un alivio enorme, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero cuando giré la última esquina, antes de llegar ya a mi barrio, allí estaba él, parado en medio de la calle, a pocos metros de mí. Era imposible que me hubiera seguido sin que yo lo notara. Estaba simplemente ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Retrocedió un paso, pero él avanzó. Esta vez sus ojos estaban más abiertos de lo normal, y en su rostro había una expresión de absoluta tranquilidad, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. ¿Por qué me sigue?, le pregunté, con la voz quebrada. Él solo sonrió y sus palabras las recuerdo bien. ¿Seguirte? Es tu ruta, yo solo vivo aquí. Entonces, lo que había tomado como un hombre que me seguía cada noche era en realidad alguien que conocía esos callejones con la palma de su mano. No estaba siguiéndome, estaba llevándome a su propio territorio, jugando a llevarme cada vez más cerca, acorralándome y jugando con mi cabeza en esas calles desoladas y peligrosas. Había jugado conmigo noche tras noche, dejándome entrever que yo elegí el camino cuando en realidad él me había guiado hasta ese lugar. Recuerdo Recuerdo el rostro de ese hombre como si lo tuviera frente a mí. A primera vista parecía flaco y alto, pero de cerca era otra cosa. Tenía un aspecto desalineado, como si no supiera o no le importara cuidarse. Sus ojos cada vez que me miraba eran turbios, de un brillo extraño, casi ausente, como los de alguien que está ahí físicamente, pero que tiene la mente perdida en otra parte. Había algo en su mirada que no era natural, algo en su sonrisa, torcida y sin vida, que hacían que mi piel se erizara. Parecía desconectado, como si solo pudiera imitar las expresiones de los demás sin entenderlas realmente. Cada vez que trataba de encararlo, él sonreía, pero no era una sonrisa ni de burla ni de amenaza, una, era una sonrisa vacía, como si esa fuera la única expresión que sabía poner. Esa noche, mientras retrocedía lentamente, vi que otros dos hombres aparecían en los callejones, más atrás, cerrándome el paso. Eran como sombras toscas, y aunque los vi solo como por un segundo, fue suficiente para darme cuenta de que había algo raro en ellos. Caminaban con movimientos lentos, casi torpes, y tenían esa misma mirada apagada, una especie de embobamiento que me recordaba a los niños grandes de mi barrio, esos que la gente decía que tenían un retraso. Era como si no comprendieran lo que estaban haciendo, como si alguien los hubiera soltado ahí y los hubiera dejado libres para hacer lo que quisieran. Pero había algo más, algo en su manera de moverse y de mirar que me hizo sentir que en el fondo sabían exactamente lo que iban a hacer. Los tres me rodearon y de verdad que estaba muy atemorizado. Los hombres se miraron entre sí y sonrieron, como si hubieran llegado al final de un plan cuidadosamente trazado, por más embobamiento. Pensé que nunca llegarías, dijo el primero, con la misma sonrisa fría que me había seguido en las noches. Mis manos temblaban y sentí un sudor que bajaba por mi espalda. No sabía qué hacer, estaba atrapado, completamente a su merced. Los segundos pasaron como en cámara lenta. Fue entonces que escuché a lo lejos un motor que se acercaba. Era un taxi, una vieja carcacha amarilla que venía subiendo por la calle. Por un segundo supe que esa era mi única oportunidad. Con un movimiento desesperado corrí hacia la luz de los faros y me planté en medio de la calle obligando al taxi a frenar de tope. Me lancé a abrir la puerta sin siquiera pedir permiso. El conductor, sorprendido y confundido, alcanzó a gritarme algo, pero al verme entendió que no tenía opción. Cerré la puerta desde atrás y con la voz entrecortada le pedí que arrancara. Miré por la ventana y vi a los tres hombres observándome desde la penumbra, y sus rostros iluminados apenas por la luz amarillenta de la calle. No me hicieron ningún gesto, solo se quedaron ahí, mirándome alejarme con esa expresión fría, como si todo hubiera sido solo un juego que estuvieron a punto de ganar.
No recuerdo bien el camino de regreso, solo sé que llegué a casa y me encerré con todas las llaves y cerrojos y me senté en el suelo temblando incapaz de dormir. Al día siguiente renuncié al trabajo y jamás volví a caminar solo en la madrugada, ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad. Y cada tanto, cuando me atrevo a recordar eso, pienso en esos hombres y en sus miradas ahí tranquilas, bobas, casi aburridas. Pienso en cómo parecían conocerse todas esas rutas y atajos, como si cada esquina y cada calle de la zona les perteneciera, como si fueran cazadores que pudieran elegir a sus presas sin apuro, sabiendo que tarde o temprano todos pasaremos por sus territorios. En la ciudad hay caminos que uno nunca debería tomar y personas que desde la oscuridad parece que siempre están observando y esperando. Esta historia la guardé durante años porque hasta hoy me da miedo recordar esos días. Yo crecí en una vereda en el norte del Cauca, cerca de donde la tierra es verde, fértil y también solitaria. Era un lugar en el que uno podía pasar días sin ver a un extraño, solo la familia, los vecinos de siempre y de vez en cuando algún forastero que subía por los caminos de tierra para comprar café o vender herramientas. Pero en aquellos años, no recuerdo el año exacto, pero era antes de que mi hermano mayor se fuera a Popayán, comenzaron a desaparecer niños en las veredas cercanas. Al principio fue solo uno, el hijo de una mujer que vivía en un rancho al pie de la montaña. La gente dijo que se había caído el río y que la corriente se lo llevó. Nadie le dio mucha importancia. Las aguas de esos ríos son rápidas y no sería el primero ni el último que se pierda así. Luego, un par de meses después, desapareció una niña en otra vereda y ahí sí todos empezaron a ponerse nerviosos. La niña se llamaba Maritza y era bien conocida en la zona. Su familia vendía yuca y maíz en el mercado de... Un día salió a buscar a sus hermanitos que pastoreaban el ganado y no volvió, ni un rastro, nada. La familia la buscó durante semanas. Se organizaron brigadas para recorrer los montes, pero no encontraron nada, ni una huella, ni una prenda, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Mi mamá empezó a, preocu- Mi mamá empezó a preocuparse más de lo normal y nos prohibió salir a jugar al monte después de las 4 de la tarde. Para un niño, esa es una sentencia dura, pero en esos días algo en el ambiente se había vuelto raro. Se sentía una especie de tensión, de angustia constante, como si todos estuviéramos esperando que algo terrible ocurriera en cualquier momento. En las noches, el silencio de la montaña se hacía más profundo y cada crujido o murmullo parecía una señal de advertencia. A veces me parecía oír susurros en la oscuridad, como si alguien hablara a lo lejos, entre los árboles. Pero cuando lo mencionaba, mi mamá me decía que eso era solo el viento. Uno terminaba todo sugestionada con tanta cosa, o eso creía. Y entonces fue cuando desapareció mi primo Julián. Era solo un año mayor que yo y vivía en la misma finca que nosotros. Lo vi la última vez cuando salimos a la quebrada a jugar y a pescar. Él me dijo que iría a cortar unas cañas al monte para hacer un nuevo corral para los conejos. Lo vi perderse entre los árboles y me regresé a la casa. Cuando pasaron las horas y no volvía, mi tío salió a buscarlo. Lo llamó, gritó su nombre hasta quedarse ronco, pero nadie respondió. Esa noche mis tíos y mis padres se unieron a los vecinos para buscarlo con linternas y machetes, pero la búsqueda fue en vano. Los hombres regresaron de madrugada, sucios, agotados y con caras que parecían más viejas. Mi mamá lloraba y mi papá, que rara vez perdía la calma, no podía ni mirarnos a los ojos. Todos sabían, en el fondo, que Julián ya no iba a volver. En la vereda el miedo empezó a convertirse en rabia. Algunos vecinos empezaron a decir que alguien en la zona tenía que estar detrás de esas desapariciones, alguien que conocía bien el monte y que pudiera moverse sin ser visto. Otros hablaban de brujos, de pactos, de cosas oscuras. Yo no sabía qué creer, pero dentro de mí me decía que fuera quien fuera, esa persona seguía en la zona. Unos días después de la desaparición de Julián, mi papá salió temprano a la finca a recoger café, pero al regresar lo vi entrar a la casa con un rostro pálido. Me aparté un poco y lo escuché murmurarle algo a mi mamá. Alcancé a oír el barranco de la quebrada. Mi mamá se tapó la boca con las manos y entonces sentí que el corazón se me aceleraba. Esa tarde, mientras todos murmuraban en la casa, me escabullí junto a unos que iban para allá y fui al barranco de la quebrada, donde se decía que habían encontrado algo.
Y sí, ahí estaba, justo donde la tierra se desmoronaba hacia el agua. Había huellas recientes y algunas ramas rotas, como si alguien hubiera pasado por ahí, arrastrando algo pesado. Hasta el día siguiente supe la verdad. Esa mañana, unos vecinos encontraron en una especie de escondite entre las piedras del río varias prendas de ropa, ropas de niño. Había restos de lo que parecían ser mochilas, camisas y entre todo eso el saco que tenía Julián. Era un saco viejo y rojo que mi tía le había tejido el año pasado. Ese saco estaba cubierto de lodo y tenía manchas oscuras. Nos reconocieron de inmediato. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabíamos lo que significaba. Los hombres de la vereda se reunieron y decidieron tomar cartas en el asunto. Durante días estuvieron de cacería. Se adentraban en el monte en grupos con machetes y escopetas, buscaban cualquier rastro o cualquier indicio de alguien extraño. Empezaron a circular rumores de que habían visto algo moverse entre los cafetales. Decían que había un hombre, un extraño, con la piel morena y cabello largo que andaba escondiéndose en la zona. Los vecinos aseguraban que era él, que él tenía que ser el responsable. Una noche volvieron los hombres con una noticia. Uno de ellos, don Ramiro, dijo que había encontrado una especie de refugio en medio del monte, un hueco entre las raíces de un árbol viejo, y allí, bajo un montón de hojas, se encontraron restos de comida, pedazos de tela y algo más, algo que don Ramiro no quiso describir. Después supe que fueron restos de cuerpos de los niños. En su momento solo escuchaba a la gente decir que era mejor que nadie volviera a acercarse a esa zona. Nadie se atrevió a preguntar más y durante las semanas siguientes la vida en la vereda se volvió un silencio constante. Mis padres no me dejaban alejarme ni un metro de la casa y cada ruido en la noche parecía una amenaza. No pasó mucho tiempo hasta que alguien comentó que habían visto al extraño bajar hacia el río. Fueron unos hombres a vigilar, pero cuando llegaron al lugar no encontraron a nadie. Solo el rastro de un campamento reciente y una sensación pesada en el aire. También de tanta cosa, de la sugestión y demás. Nunca supimos quién era, ni de dónde había venido. Algunos decían que era un hombre escapado de algún pueblo lejano que se escondía en las montañas para no ser capturado. Otros decían que era un enfermo, un demente que vagaba solo, un desquiciado mental. Lo cierto es que después de un tiempo, las desapariciones cesaron. La gente del pueblo se fue calmando, pero ya las cicatrices quedaron. Mis padres hasta el día de hoy nunca volvieron a mencionar nada de eso, ni a Julián, ni a su saco, ni el refugio que encontraron, ni mucho menos los restos ni los cuerpos. Asumen que eran de él junto con los otros desaparecidos. Yo crecí y me fui de la vereda, pero cada vez que regreso evito pasar cerca de la quebrada, del barranco, el lugar donde encontraron los restos. Creo yo ya por costumbre, aunque por más entrado en años a uno le sigue generando su cosa a esa zona. A veces cuando el viento sopla desde el monte en esas noches lluviosas y frías y hay aullazón de perros o algo así en las noches, algunos del pueblo dicen que es el espíritu de los niños o el espíritu de ese ser malvado que se los llevó. Pero pues, yo sé la verdad, no fueron espíritus, ni brujos, ni criaturas de la montaña. Fue alguien, una persona, de carne y hueso, que anduvo entre nosotros por ahí sin que nadie lo notara.